Estamos grabando. Em, entonces, como les dije, es un resumen nada más. No va a ser nada fuera de lo común. Es todo lo que hemos visto de la unidad 2. Otra cosa que me tuvieron problema con muchos de los que me están entregando tareas es que me están haciendo resumen de la unidad 2 cuando les pedí en la clase pasada, en el trabajo pasado, un resumen de la unidad 1. Las 7 clases que vimos ayer, las 7 clases, el resumen de las 7 clases de ayer, eso era lo que necesito que me hicieran. Y para el trabajo de hoy son las clases que vamos a ver, el resumen de las clases que vamos a ver aquí. Va a ser una clase breve, así que de ser posible, eh, yo creo que lo más fácil para ustedes es hacer captura de pantalla. Si no saben hacer captura de pantalla, espérense a ver el video. Porque si se dan cuenta, a diferencia de ayer, aquí damos mucho más información y yo no me voy a detener a verlo todo, no voy a leerlo todo, nada más vamos a hacer un resumen breve de lo que está escrito aquí, pero este es un resumen de lo visto en esa clase. La octava clase vimos ya lo que era precisamente la geografía natural, la dinámica interna de la Tierra. Vimos al principio de la segunda unidad que básicamente teníamos estas tres capas que se formaban la Tierra, el núcleo, el manto y la litosfera. Vimos que el núcleo se separaba en núcleo interno y núcleo externo. Ahí tenemos el dibujo también. También vimos el manto inferior o mesósfera y manto superior o astenosfera. Vimos características, aquí están, es cálido, es líquido o sólido dependiendo del caso. Tenemos la aproximación de a qué distancia, qué profundidad tenemos cada uno y sus temperaturas aproximadas. Y finalmente vimos la litosfera, que esto es yo creo que lo que quedó más claro porque todavía en los últimos trabajos que les pedí me hablaron de ella. La litosfera pues básicamente la corteza terrestre. Y vimos que la litosfera se divide en corteza oceánica y continental y que tiene las placas tectónicas, que son tres, divergentes, convergentes y transformantes, que algunos de ustedes me supieron contestar en un cuestionario y algunos no, pero pues ahí vamos, ¿correcto? Esta es la octava clase. La novena clase ya vimos lo que era el relieve continental y oceánico. Ujú. Aquí tuve muchos conflictos con algunos de ustedes que no me supieron hacer la tarea, pero bueno, aquí está básicamente la respuesta de las dos. Em, Básicamente lo que veíamos es el concepto de orogénesis, que es la deformación de la placa de la corteza terrestre para formar lo que son montañas o profundidades, montañas, mesetas, etcétera, y profundidades, que es básicamente el choque, roce o separación de las placas tectónicas. Ujú. En la relieve continental hablamos de alturas. En el relieve continental entonces hablamos de una serie de alturas que son la sierra, cordillera, montaña, colina, que es lo más alto. Le seguía en la meseta, sigue la llanura y termina en la depresión o el valle, que es básicamente bajo nivel del mar o bajo la tierra básicamente. Entonces la montaña siendo la más alta, la meseta la que le sigue, la llanura la que es plana y que llega a la costa, y la depresión, que básicamente es aquel lugar donde es por debajo del el agua. ¿Correcto? Esto es, esta de nuevo, no estoy esperando que ustedes alcancen a copiar todo esto. Eh, ah, em, pues, pero más o menos la idea es que ustedes si tienen forma de copiar esta imagen, de tener una, digamos, una captura de pantalla, eh, pues puedan hacerlo, ¿sí? Si no, otra vez la recomendación eh, es, Lo vamos a apuntar. la recomendación
es que como no creo que alcancen a copiar, eso es lo que estoy diciendo, si le pone atención alumno, como estoy seguro que no alcanzan a copiar, lo mejor que pueden hacer es o sacar una captura de pantalla o esperar al video, ¿sí? Porque no les voy a dar tiempo de copiar todo esto. Además, no tendrían por qué copiarlo alumnos porque esto ya lo vimos. Y si ustedes ya tuvieron sus notas y si ya copiaron todo en orden y si pusieron atención a las clases, no necesitarían hacer esto. Esto solamente es un repaso, ¿correcto? Ahora, por parte del relieve oceánico, básicamente lo que nosotros tenemos es no alturas, sino profundidades. En el caso del relieve oceánico, tenemos lo que es la plataforma continental, que es lo menos profundo, talud continental, que es lo que le sigue, la llanura abisal, que ya estamos hablando de mucha profundidad, planicies abisales, que es la parte más profunda del océano, de las cosas más profundas del océano. También tenemos lo que se llaman dorsales oceánicas, que no es otra cosa más que cordilleras cordilleras o montañas, volcanes en el fondo oceánico, ¿correcto? Todo esto ya lo vimos, esto es lo que casi nadie me puso en la tarea que yo les pedí. Por supuesto, esto a lo mejor les costaba mucho trabajo, pero esto lo vimos y lo vimos con calma. Entonces, y eso está en el libro aparte de todo. Así que no había mucho pretexto para no poder contestarlo, pero bueno, en este es el caso. Continuamos entonces a la 10ª clase, ¿sí? La 10ª clase, pues básicamente es lo que tiene que ver con la erosión, que ya lo vimos, que es la modificador del relieve. Y básicamente la erosión, pues lo vimos y esto la mayor parte de ustedes que hicieron la tarea me lo supieron contestar, que es la desintegración o denudación de la roca de la superficie de la Tierra, ¿sí? Pero lo que a ustedes les costó mucho trabajo es cuáles son los tipos de erosión. Los tipos de erosión son los que tenemos aquí, estos 6, la erosión pluvial, la fluvial, la glacial, la eólica, la marítima y la kárstica. Básicamente esto que yo les puse aquí, esta lista, era lo que yo les había pedido de trabajo. Muchos de ustedes nada más me pusieron nada más la pura lista y pues dijeron ya terminé la tarea porque pues muchos tienen mucha prisa de terminarla. Pero esto es básicamente lo que yo les había pedido de trabajo. La pluvial es cuando la lluvia dispersa la roca, la rompe y la dispersa. La fluvial es cuando el agua arrastra la roca, la raspa y se la lleva. La glaciar es cuando el hielo arrastra también la roca y le da forma. O en el caso de de algunas partes que la rompe la roca, precisamente porque el frío congela el agua y la convierte en una especie de palanca. La eólica, que es la erosión debido al viento, ¿sí? Levantando el mismo polvo y el polvo desgasta la roca, se convierte en arena y se vuelve a ser parte de la erosión. La marítima, que es el golpe del oleaje. Y la kárstica, que tiene que ver con la disolución de sustancias o de rocas, específicamente del calcio, dentro de las montañas. La erosión es un tema muy sencillo, yo creo que esto no debió haberles costado trabajo, pero bueno, aquí está el resumen una vez más. La 11ª clase hablamos sobre aguas oceánicas. Ajá. ¿Qué es un océano? ¿Qué es un mar? ¿Qué son los golfos? ¿Qué son las bahías? El océano es una gran masa de agua que no es interrumpida por continentes. El mar es el que sí está interrumpido por un continente, pero es muy muy grande. Los golfos son aguas que se adentran dentro de tierra firme entre dos cabos o dos penínsulas. Y finalmente las bahías son pequeñas entraditas de mar a la tierra, ¿sí? También vimos que las aguas oceánicas se definen por su salinidad, su temperatura y densidad. La salinidad es la cantidad de sal que tienen en el agua. Esta sal no son otra cosa más que minerales que vienen de volcanes y roca, la roca que se rompe de la erosión marítima.
La temperatura es qué tan caliente o qué tan fría es el agua, y veíamos que mientras más cerca del centro, más cálida, y mientras más alejada del centro del planeta, del ecuador, más fría. Finalmente, la densidad es qué tanto calor o qué tan fría es un agua y qué tantos volúmenes de sal tiene dentro de su interior. También vimos eh, que las aguas oceánicas tienen tres tipos de movimientos, que son las corrientes marinas, las mareas y las olas. Y esto también ya lo vimos, lo checamos a fondo en cada caso. Em, no voy a detenerme mucho en esto, pero aquí está, ¿no? Las mareas son cuando sube el nivel del mar, las olas son el golpe del viento dentro del agua, y las corrientes marinas pues es todo el flujo de agua submarina, el movimiento del agua, ¿sí? Por la traslación, por la temperatura, etcétera. Ujú. Decimoprimer clase vimos aguas oceánicas, todo lo que tenía que ver con hidrosfera. Seguimos con hidrosfera, que son las aguas continentales, ¿sí? Las aguas continentales nos hablaban que solamente el 33% del agua es potable, y que la mayor parte del agua se encuentra en los glaciares y los icebergs. Pero el agua que nosotros usamos está dentro de los ríos, lagos, lagunas y el agua subterránea, los mantos acuíferos. Ujú. Hablábamos de la cantidad de agua potable que tenemos disponibles en un lugar, que depende de la cantidad de lluvia, el relieve, la porosidad de las rocas y del suelo. ¿Sí? Hablábamos también de lo que es un río, lo que es un lago, que no es otra cosa más que una cuenca hidrográfica, y cómo todos estos canales de cuencas hidrográficas generan una zona llena de agua. Una cuenca hidrográfica, pues básicamente son una serie de ríos y lagos a lo largo de todo el continente. Ujú. Todas las aguas y ríos desbordan normalmente en el mar. Ujú. Debido precisamente al escurrimiento, toda el agua escurre casi siempre por los mismos lugares. Ajá. Que es lo que llamamos ríos o ríos subterráneos. Y una de las preguntas que nadie me contestó, que casi nadie me contestó en las tareas que yo les dejé, es cómo afecta el ser humano a el agua disponible a las cuencas hidrográficas. Y pues era la respuesta más simple, que yo pensé que no les iba a costar trabajo, pero pues básicamente la idea es que el agua se contamina por presencia del hombre. Ajá, y básicamente corta el suministro de agua de ríos, de lagos y de cuencas hidrográficas, ¿correcto? También de los manantiales y aguas subterráneas. Vimos esto con más detalle en clase. Seguramente ustedes recordarán los que sí pusieron atención. Pero bueno, ahí vamos. La decimotercer clase hablamos de la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera es básicamente los gases que hay alrededor del planeta, que forman una capa que la protege básicamente de gases benignos que nos sirven a nosotros para sobrevivir. Tiene estos beneficios que también les pregunté en un cuestionario y no me supieron poner, que es básicamente la protección de meteoritos, la propagación del sonido, regular la temperatura del planeta, y gases como oxígeno y dióxido de carbono, que sirven para sostener la vida en el planeta. También protegen la filtración de radiación ultravioleta de los rayos solares. Uno de sus compañeros, no recuerdo quién fue, cuando les pregunté cuáles son los beneficios de la atmósfera, me puso algo así como rayos, sol, agua. Y obviamente pues no sé de qué me habló. Pero ese es el tipo de respuestas que tengo con algunos de ustedes en el cuestionario. ¿Sí? Esta es la parte más larga, y por eso es que puse un poco de resumen más denso aquí. No vamos a leerlo todo. Otra vez les recomiendo que si pueden ustedes hacer captura de pantalla, o si quieren esperar al video, pueden detener en el video aquí y pueden leer todo esto. Pero en realidad, como
No sé qué tan buenos sean ustedes para hacer resúmenes o para leer. A lo mejor no lo van a hacer. Entonces, la dinámica atmosférica hablamos de dos cosas, los movimientos de la atmósfera, que también depende del movimiento de rotación de la Tierra. Básicamente también igual con los rayos solares, se calientan más los gases de la atmósfera mientras más cerca del ecuador y mientras más lejos del ecuador están más fríos, generando corrientes de aire caliente y aire frío que están en circulación constante a lo largo de la atmósfera. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estábamos hablando. Hablábamos también de los rayos solares que calientan el aire y gracias a la atmósfera funcionan como una especie de cobija para evitar estar en el frío del espacio exterior, generando precisamente las condiciones de vida para el planeta. Ujú. Básicamente es lo que dice aquí esto. Es todo lo que puse en esta parte. También la atmósfera pues es la principal formador del clima, que es lo que vamos a ver a continuación. Ujú. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Los climas, esto es de lo último que alcanzamos a ver, esto yo creo que ya algunos de ustedes alcanzan a recordar. Pues básicamente es la transformación de la atmósfera dependiendo de la humedad y el calor que hay alrededor de ella para determinar qué tipo de ambiente tenemos nosotros. Esto también fue tarea y tampoco me lo supieron hacer. Los elementos del clima son estos que acabo de poner aquí, que estoy poniendo aquí, que son estos 6. Los elementos del clima son la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la nubosidad y la precipitación. En una de las tareas le pedí que me pusieran cuáles son los elementos del clima y me lo explicaran. Y es esto que acabo de ponerles aquí, lo que les había pedido de tarea. No solamente que me pusieran una lista, sino que me escribieran ese pequeño resumencito de lo que es cada uno. No era difícil, de hecho, ustedes pueden ver que era muy poquito lo que les pedí. Estos son los elementos del clima. Dependiendo del tipo de lugar en donde vivimos, es el tipo de estas cosas que tenemos aquí. ¿Correcto? Hay lugares donde la temperatura es muy alta, perdón. Hay unos donde la temperatura es muy baja. Hay lugares donde hay mucho viento, hay lugares donde no hay lugares donde llueve mucho, hay lugares donde no llueve, etcétera. ¿Correcto? Ahora, la otra cosa que les pedí en esa misma tarea es que me pusieran esta otra lista. Los factores que determinan por qué hay lluvia, por qué hay calor, por qué hay nubosidad, por qué etcétera, lo que acabamos de ver anterior. Y es básicamente esto, la latitud, en qué lugar del planeta está ese lugar, en qué espacio está del planeta, la altitud, qué tan alto está en relación con el nivel del mar, la circulación del aire, qué tanto corrientes de aire caliente o aire frío tenemos en esa zona, o qué tan húmedo o qué tan seco es el viento. En relieve, es decir, qué tan alto, qué tan bajo, pero también qué tanto impide el paso del viento o de la humedad, la montaña o la planicie. La distribución de tierras y aguas, que es básicamente donde hay más agua es más frío, donde está más seco es más cálido. Las corrientes marinas, que también determinan si el viento que viene es húmedo o seco. Y la vegetación, que sostiene y mantiene la humedad de un lugar. ¿Correcto? Son las cosas que factorizan o que permiten saber qué tipo de climas tenemos en un lugar. ¿Sí? Vamos bien, en este caso también les puse la clasificación climática de Köppen, que también fue una tarea. Algunos lo pusieron, algunos no. Pero esta también es una de las cosas que no les voy a preguntar como tal, pero sí sirve para que ustedes tengan más o menos más o menos cuáles son los climas más comunes en el mundo, ¿correcto? Esto es importante, sobre todo para aquellas personas que les interesa todo lo que tiene que ver con la biología. Ujú. Y hablando de biología, que esta fue la última clase que alcanzamos a ver, la biosfera.
¿sí? Fue un tema cortito, les explicaba que los tres elementos no vivos, que son la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, generan la biosfera, ¿sí? Como hay interacción constante de agua, clima, suelo, tenemos también un sistema de seres vivos, que se crea una serie de seres vivos alrededor de nosotros, que son las plantas, animales, los hongos y los microorganismos. Toda la biosfera interactúa con la hidrosfera, con la litosfera y la atmósfera, generando los 4 sistemas funcionales de la Tierra, ¿sí? Siempre que pensemos en la vida, tenemos estos cuatro elementos, ¿correcto? Esto es lo que vimos en la última clase, ¿sí? Y pues este es el resumen de la segunda unidad, muy breve. Les decía que era muy cortito. Nos tomó nada más 25 minutos. Y bueno, de la misma manera que hicimos el trabajo de evaluación en la clase pasada, vamos a hacer un trabajo de evaluación para esta unidad también. Entonces, igual que la primera tarea, va a ser un trabajo similar. Voy a aprovechar estos minutos y que todavía estamos grabando para explicar lo que no me supieron hacer aquellas personas que desesperadamente querían entregar, ¿sí? La primera cosa que yo les recomiendo es no se desesperen en entregar. Este trabajo va a ser para el sábado. El de ayer iba a ser para el viernes, este va a ser para el sábado. Les recomiendo que se tomen su tiempo, escriban con calma, tomen una buena fotografía, porque ese es otro problema que uno de sus compañeros tuvo. Y por favor, se tomen las cosas con calma, reflexionen sus respuestas, hagan una respuesta honesta y verdadera. Porque van a hacer otra vez un ensayo. Ahora ya les puse aquí que es un ensayo porque yo pensé que ya les habían explicado qué es eso. Un ensayo es un texto largo en el que ustedes expresan con sus propias palabras sus opiniones. Pero también en esas opiniones van a incluir lo que ustedes aprendieron. Por eso es que se les pide un resumen, ¿sí? Primero que nada necesito que entiendan que es de toda la hoja de la página. Toda la página. Hay algunos que me entregaron media página. Eso no me sirve, ¿sí? Quiere decir que ustedes no querían hacerlo o tenían mucha prisa de terminar y no se preocuparon por hacerlo bien. Segundo, estas preguntas que tengo aquí no son cuestionario, son guías. Estas preguntas que le estoy poniendo aquí es lo que ustedes deberían poner en su texto. He recibido y he aceptado que me lo hicieran como resumen, como cuestionario, pero el problema con el cuestionario es que no me expresan con sus propias palabras, porque cuando yo les pregunto ¿cuál fue el tema que más me interesó de los presentados? Dicen este, ¿sí? Y luego les pregunto, ¿fue claro para ti el tema? Sí. Eso no me dice nada, porque me están diciendo mentiras. Porque si fuera claro, no hubieran tenido problemas en la tarea, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo les pido en este caso es que sean honestos y que escriban con completa honestidad lo que ustedes están teniendo. No hay respuestas correctas. Eso es lo que quiero que entiendan con cuestionario. No hay una respuesta correcta. La respuesta correcta es la honestidad con la que ustedes hablen, ¿sí? Si yo no veo que sean sus propias palabras o si yo veo que ustedes no quieren hablar, ahí es cuando está equivocado. ¿Correcto? Voy a terminar la grabación